Bueno, entonces todo esto empieza en México, en la Basílica de Guadalupe, cuando antes de dar ese retiro en el que mi corazón saltó de gozo y desde el cual no dejo de gritarle, ven Señor Jesús. Había pasado por la Basílica en un tiempito muy cortito que tenía, estaba camino a Guadalajara y la verdad es que tenía solamente como 1 hora de conexión entre uno y otro vuelo, llegué a Ciudad de México. Y al estar en la Basílica frente al cuadro de la Virgen de Guadalupe, frente a la tilma de la Virgen de Guadalupe, escuché en mi corazón, ¿no? No es una locución ni nada por el estilo, solamente sentí en mi corazón que me decía, contempla el Arca de la Alianza. Yo sabía que a la Virgencita le decimos el Arca de la Alianza, lo decimos en las letanías lauretanas, aunque nunca me había cuestionado mucho por qué. Y entonces es desde ahí desde donde quiero partir. El Arca de la Alianza. ¿Qué es el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza es una caja, un cofre, como esta hermosa réplica que tenemos aquí. Un cofre de madera de acacia cubierta de oro por dentro y por fuera, que se la mandó a hacer Dios a Moisés. Las instrucciones de absolutamente todo, incluso las medidas de cada parte de este cofre, de esta arca, están en Éxodo 25, del 10 al 22. ¿Qué guardaba el arca? ¿Qué había aquí adentro? Habían 3 cosas. Dios mandó a que se ponga dentro las tablas de la ley, la palabra de Dios, que es lo que tenía el pueblo hebreo antes de la venida de Cristo, ¿cierto? Pero además el pueblo puso otras 2 cosas para ellos muy significativas. Pusieron la vara de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, hermano de Moisés. ¿Recuerdan? Moisés no era sacerdote. Moisés solamente era el profeta. Junto a él estaba siempre su hermano, Aarón. Y en determinado punto del camino le reclamaron a Dios las otras tribus y dijeron, ¿por qué tiene que ser Aarón el sumo sacerdote? ¿Por qué no puede ser cualquiera de nosotros? Aarón era de la tribu de Leví. Y entonces Dios dijo, a ver, tráiganme una vara, un bastón, de un representante de cada tribu, el que quieran que sea el sacerdote. Y entonces llevaron estos bastones, estas varas, con el nombre escrito de cada uno de los candidatos, por así decir. Y el Señor les mostró que aquella vara que florezca era del sumo sacerdote elegido por él. Y adivinen cuál floreció. Evidentemente la de Aarón. Entonces esta vara simbolizaba para el pueblo el sumo sacerdote, el sacerdocio. El sacerdote era ese representante del pueblo que ofrecía sacrificios de alguna manera como una intermediación entre Dios y el pueblo. Y en tercer lugar, la tercera cosa que contenía el Arca de la Alianza era un platito con un poco de maná, la comida que les alimentó durante 40 años en el desierto, el pan que comieron los hebreos durante el tiempo que estuvieron en el desierto. Eso es lo que estaba dentro del arca. Pero lo que hacía realmente importante al arca no solo era su contenido, sino era que sobre el arca Dios descendía para hablar con Moisés cara a cara, como se hace con un amigo, dice la Escritura. Recordemos que en un principio Moisés para hablar con Dios subía al monte y entonces descendía una nube que se llamaba la Shekinah, que representa la gloria de Dios. Una nube que era luminosa durante la noche y que era sombra y protección durante el día. La nube que guiaba a los israelitas por el desierto. Donde la nube se paraba, ellos paraban y montaban campamento. Cuando la nube seguía, ellos la seguían también. Una vez que se construye el arca, Moisés ya no tiene necesidad de subir al monte para encontrarse con Dios, porque es Dios quien desciende hasta donde está Moisés. ¿Y a dónde desciende? Específicamente a este lugar, al lugar que podemos ver aquí. Entre las alas de los 2 querubines, que según Dios le había dictado a Moisés, debían estar hacia arriba. Entonces, como vemos, forman como una especie como de media luna, ¿no? Con un espacio aquí en el centro, que se llama el oráculo. A este espacio, a este lugar llamado el oráculo, es a donde Dios descendía para hablar con Moisés. El arca se encontraba dentro de una tienda, de una carpa. La tienda del encuentro se llamaba, porque es ahí donde se daban los encuentros entre Moisés y Dios. Moisés entraba a la tienda del encuentro
Dios descendía al oráculo y los cubría la nube, la Shekinah, mientras todo el pueblo esperaba expectante en oración para saber lo que Dios les decía. ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza era lo más importante que tenían los israelitas. Repito, no por el arca, sino porque la presencia de Dios descendía hasta aquí. En un principio, un pueblo nómada, pues iban llevando el arca a cuestas. Gran parte del Antiguo Testamento gira alrededor de las historias del Arca de la Alianza. Cuando el arca se traslada de un lugar a otro, cuando el arca es secuestrada, cuando el arca regresa, etc. Cuando llega la época de la monarquía, el rey David le dice a Dios, ya no es un pueblo nómada, ¿no? Ya es un pueblo que se ha establecido. Y el rey David le dice a Dios, ¿cómo puede ser que yo esté durmiendo en un palacio y mi señor no tenga más que una tienda, que una carpa? Y entonces le ofrece construirle un lugar digno. Dios le dice que no lo hará él, lo hará su hijo Salomón. Y es así que se construye el templo de Jerusalén. Dentro del templo había un lugar sagrado llamado el Sancta Sanctorum, o el lugar santísimo, que era el cuarto donde se ponía, donde estaba el arca. Evidentemente ya han pasado muchos años, ya Moisés no está, pero imagínense lo importante que era esto para los israelitas. Solo el recuerdo de que a este lugar es a donde descendía Dios. En este lugar es donde estaba la presencia de Dios. El Sancta Sanctorum, este lugar santísimo, es del que hablamos ayer cuando mencionamos a Zacarías. ¿Recuerdan que dijimos que Zacarías entró a inciensar? Porque Zacarías era sumo sacerdote. El arca santificaba el lugar santísimo santificaba el templo. De ahí el valor tan sagrado que tiene el templo para los judíos. Tanto que incluso hoy en día, cuando el templo ya está destruido en el año 70 después de Cristo, seguimos viendo a nuestros hermanos judíos haciendo sus oraciones frente a un muro. Muro que era del templo que tenía el lugar santísimo que contenía el arca de la alianza. ¿Se ve? ¿Alcanzan a darse cuenta la importancia que tenía este objeto? Ahora, si este objeto era tan importante para el pueblo, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? Se han hecho muchas elucubraciones acerca del destino final del arca. Hay mucho, hay novelas, hay películas, le sonará Indiana Jones. ¿Dónde está el arca de la alianza? Hay tres teorías que son como las que más peso tienen hoy por hoy. La primera nos dice que el arca se encuentra en Etiopía. Esta teoría está fundamentada en hechos cero comprobables históricamente, sino más bien en leyendas urbanas. Sobre todo una leyenda urbana que dice que el rey Salomón, que tuvo chorrocientas mujeres, tuvo por ahí su aventurilla una vez que le fue a visitar, ¿se acuerdan de la reina de Saba? Le fue a visitar la reina de Saba y entonces las malas lenguas dijeron, de ley se metió con la reina también. Y entonces surge una leyenda, como les digo, no es comprobable históricamente, de que la reina de Saba y el rey Salomón tuvieron un hijo. Y este hijo se llevó como herencia el Arca de la Alianza hacia Etiopía. Y entonces todavía, a día de hoy, siglo XXI, existe un lugar en Etiopía en el que supuestamente está escondida el Arca de la Alianza y pues están ahí los custodios del Arca que guardan, defienden, protegen ese lugar. Nunca nadie se ha atrevido a excavar o a comprobar, digamos que geológicamente, si es que hay algo ahí abajo. No sé, la verdad es que no lo sé. Pero que sepamos que en Etiopía dicen que está el Arca de la Alianza. Primera teoría. Segunda teoría, una teoría bastante probable, se encuentra recogida en el Talmud, que es un libro sagrado para los judíos. Nos dice que el arca fue escondida por el rey Josías. El rey Josías fue un muy buen rey del pueblo de Israel y que ante uno de los ataques de las invasiones enemigas, pues el rey Josías escondió el arca para que no se la lleven. Probable, bastante probable. Tercera teoría, y es con la que me voy a quedar ahora. La tercera teoría nos dice que Jeremías la escondió. ¿Por qué me voy a quedar con esta teoría? Porque de las tres es la única que está recogida en la Sagrada Escritura. Y como palabra de Dios, la leo
y busco escudriñar en lo que me está queriendo decir. Dani, pásame la Biblia, por favor. Esta teoría de Jeremías, gracias, que esconde el arca, la encontramos en el libro, no de Jeremías, perdón, sino en el libro de Macabeos. Ahí tenemos la cita. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, del 4 al 8. Me dan un segundo, lo buscamos. Aquí está. Segunda de Macabeos 2, del 4 al 8. En este libro se nos está hablando del profeta Jeremías y de pronto se nos dice, nos está hablando de un escrito sobre el profeta Jeremías. Se decía en el escrito cómo el profeta de Jeremías, advertido por un oráculo, mandó llevar con él la tienda del encuentro y el arca, cómo partió hacia la montaña donde Moisés había subido para contemplar la gloria de Dios. Al llegar, Jeremías encontró una cueva, y allí introdujo la tienda, el arca y el altar del incienso, y clausuró la entrada. Algunos de sus acompañantes volvieron para poner señales en el camino y poder encontrarlo, pero ya no lo hallaron. Cuando Jeremías se enteró de esto, los reprendió diciéndoles: este lugar quedará ignorado y desconocido hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y reúna a todas las tribus. Entonces el Señor pondrá todo de manifiesto, y aparecerá de nuevo la gloria del Señor y la nube, como apareció en tiempos de Moisés, y cuando Salomón oró para que el santuario fuera solemnemente consagrado. Palabra de Dios. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo esa tercera teoría? ¿De dónde está el arca? Nos dice que el arca está en una cueva, que Jeremías la escondió en esa cueva, que luego sus seguidores quisieron ir a buscar dónde estaba la cueva para poder encontrarla, y Jeremías les dice, no es. Esto va a permanecer oculto. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean reunidas de nuevo todas las tribus y Dios baje con su gloria, con la Shekinah, como lo hacía con Moisés. Hasta ahí estamos. Bien, pregunta. ¿Puede la Biblia contradecirse? ¿Sí o no? ¿Puede haber contradicción en la Escritura? No. Y entonces, ¿por qué? Fíjense, nos dice el Jeremías, este Jeremías de Macabeos, que el arca va a volver a aparecer. Sin embargo, si yo me voy al libro del profeta Jeremías, Jeremías 3, versículo 16, nos dice lo siguiente. En aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará más del arca de la alianza del Señor, ni se pensará más en ella. No se la recordará, no se le echará de menos, y nunca se volverá a hacer otra. Palabra de Dios. Esta belleza me la hizo la mamá del Sebas. Yo siempre digo que ella no leyó esa parte que decía que nunca se volverá a hacer otra. Decimos que la Escritura no puede contradecirse. Y sin embargo nos encontramos con que el Jeremías de Macabeos, que nos describe Macabeos, dice que el arca va a volver a aparecer, con toda la gloria de Dios. Y resulta que el Jeremías, del libro de Jeremías, nos dice que no va a volver a aparecer. Y no solo eso, sino que a nadie le va a importar. Se va a olvidar, no se va a hacer otra, y a nadie va a hablar de ella, va a dar igual el arca. Con lo cual, sí encontramos una contradicción en la Escritura. María siempre ha sido considerada el arca de la nueva alianza. Esto lo entendieron los primeros cristianos. En realidad ya hay vestigios de esto desde el siglo II, toma mucha fuerza en el siglo V y digamos que llega un poco a su apogeo en el siglo VIII. La tradición siempre ha entendido que nuestra madre es la nueva arca. ¿Por qué? Porque los exégetas desde un principio comprendieron que el Antiguo Testamento podía ser leído a la luz del Nuevo
y que en el Antiguo Testamento encontramos lo que se llaman prefiguraciones del Nuevo Testamento. Es decir, algo que nos anuncia lo que llegará a su plenitud con Cristo. Dijimos que el arca contenía 3 cosas: la palabra de Dios en las tablas de la ley, la vara de Aarón, simbolizando el sacerdocio, y el maná. Estos 3 elementos fueron siempre considerados como una prefiguración de Cristo. La palabra, dice San Juan, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. El Evangelio de Juan es el Evangelio de la palabra hecha carne. Y la palabra se encarnó y puso su morada entre nosotros. La palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento estaba compendiada en la ley, en los 10 mandamientos, llega a su plenitud con Cristo. No he venido a abolir la ley, nos dirá él, sino a darle plenitud. Segundo elemento, la vara de Aarón. La vara de Aarón, dijimos, simbolizaba al sumo sacerdote. Sacerdotes que todos los días tenían que estar presentando ofrendas en el templo para interceder ante Dios. Justo estas últimas semanas hemos estado leyendo la carta a los hebreos en las misas entre semana. Quienes han ido a misa entre semana habrán escuchado cómo este sacerdocio del Antiguo Testamento llega a su plenitud con Cristo, sumo y eterno sacerdote, que instaura un solo sacrificio. Ese sacrificio lo conmemoramos en cada misa. Jesús no vuelve a morir en cada misa, ya murió. Más bien es como si en cada misa nosotros nos trasladáramos a ese momento. Es lo que se llama un memorial. El sumo sacerdocio de Aarón llega a su plenitud con Cristo. Y finalmente, decíamos, un pozuelito con maná, el pan que alimentó a los hebreos. Diría Cristo: yo soy el pan de vida. No soy como el pan que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. El maná era una prefiguración de la Eucaristía. Jesús hecho pan. ¿Qué contenía las tablas, la vara de Aarón y el maná? El arca de la alianza. ¿Qué contiene? Contiene, entre comillas, a la palabra hecha carne, a la carne hecha pan, y al pan que a la vez es víctima y sacerdote. Pan, palabra y sacerdote se encuentran en el seno purísimo de nuestra Madre María. Y es así como desde el principio se dieron cuenta que el arca de la alianza era una prefiguración de nuestra Madre, arca de la nueva alianza. Lo decían los padres, encontramos su fundamento en la Escritura, y también hay una referencia en el Catecismo de la Iglesia, punto 2676, en la que nos dice que María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca de la alianza, lugar donde reside la gloria del Señor. Y entonces, ante esta evidencia, creemos que María es el arca de la alianza. Ojo, nuestra fe se fundamenta en 3 pilares, no en mensajitos de YouTube. Se fundamenta en la Escritura, el magisterio y la tradición. Por eso es que he querido hacer referencia a los 3, porque eso nos da como esa certeza de saber que esto que estamos diciendo no lo estamos sacando de algún tipo de conclusión personal. María es, y lo creemos en la Iglesia, el arca de la nueva alianza. Ciertos paralelismos entre el arca y María. En el arca se encontraba la presencia de Dios. María está llena de la presencia de Dios, es la madre de Dios. El arca estaba hecha de un tipo de madera, madera de acacia, que es considerada la madera imperecedera. Esta madera tiene 2 características. La primera es que es muy sencilla, es muy sencillita, muy humilde, no es una madera cara ni difícil de conseguir.
La segunda es que es una madera que dura muchísimo en el tiempo, por eso se la conoce como la madera imperecedera. Muchos padres y doctores de la Iglesia han visto en esto una imagen de María, en este signo de la madera. Sencilla y humilde, pero a la vez incorruptible. Una madera que no se corrompe, pues la Virgen incorrupta. El arca se encontraba bañada de oro puro por dentro y por fuera. En esto también hay padres que han visto la interpretación de dos dogmas marianas. Bañada de oro por dentro, en referencia a su Inmaculada Concepción, el pecado nunca entró en ella. Bañada de oro por fuera, en referencia a su virginidad perpetua. Nunca nadie la tocó. Otros datos. Decíamos que cuando Moisés se dirigía a Dios en el oráculo, descendía la Shekinah, la nube, la gloria de Dios, y éste envolvía la tienda del encuentro. Quedaban rodeados, cubiertos por la nube. Nos dice San Lucas que cuando la Virgen pregunta al ángel, ¿cómo se hará esto si no conozco varón? El ángel le dice, no temas, María, pues has hallado gracia delante de Dios, el que van a hacer de ti, etc. Y le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí está el verbo griego que usa Lucas, que implica este cubrir, envolver, tal como la nube envolvía la tienda del encuentro. El arca de la alianza no se podía tocar, solo determinados clanes de determinada tribu podían tocar o transportar el arca, la tienda, etc. Era tan santa, tan sagrada, que si alguien más osaba tocarla, ahí mismo caía muerto. Y en esto también se ha visto una referencia con María, cuando en el Apocalipsis nos dice que el dragón quiere devorar a la mujer con su hijo, pero no logra tocarla. Y si todo esto no nos convence, hay dos textos que son bastante paralelos. El uno se encuentra en Samuel, en el segundo libro de Samuel, y el otro es el texto que ya conocemos de Lucas. Yo, asumo que ya conocemos el texto de Lucas, entonces de hecho ese no se los voy a leer, pero el de Samuel sí. Vámonos a segunda de Samuel, capítulo 6. Traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén. David reunió a lo más selecto de Israel y con todo el pueblo que lo acompañaba se dirigió hacia Balá de Judá para subir allí al Arca de Dios, la cual es llamada con el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre querubines. Cargaron el Arca de Dios en un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que está sobre la colina. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían el carro. Uzá iba al lado del arca y Ahió avanzaba delante de ella. Mientras tanto, David y toda la casa de Israel hacían grandes festejos en honor al Señor, cantando al son de cítaras, arpas, tambores, címbalos y platillos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes habían resbalado. Pero se encendió la ira de Dios y quedó herido allí mismo por haber tocado el arca, y murió allí junto al arca de Dios. En ese momento David sintió temor de Dios y llamó a aquel lugar Pérez Uzá. Hasta el día de hoy se llama así. David tuvo temor de Dios y dijo, ¿cómo va a entrar a mi casa el arca del Señor? Y no quiso trasladar el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que mandó que la llevaran a la casa de Obededom de Gat. El arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obededom, el de Gat, y el Señor bendijo a Obededom y su familia. Cuando informaron a David, el Señor ha bendecido a la familia de Obededom y todos sus bienes a causa del arca, David partió e hizo subir el arca de Dios desde la casa de Obededom a la ciudad de David con gran alegría. Los que transportaban el arca del Señor avanzaban y se sacrificaba un buey, un ternero cebado, y David, que solo llevaba ceñido un efod de lino, iba danzando, dando gritos y saltos de júbilo con toda su fuerza delante del Señor. Palabra de Dios. No voy a entrar en el texto de Lucas porque asumo que lo conocemos. Me refiero a la visita de María a su prima Santa Isabel.
Quiero que nos demos cuenta que en la Escritura no hay ni una sola palabra, ni un solo punto puesto de más. Hay detalles que podemos decir por qué están ahí. Bueno, tal vez esos detalles son justo lo que nos va a dar la clave para poder leer la Escritura correctamente. Ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo la Virgen con su prima Santa Isabel? 3 meses. ¿En qué nos influye saber que estuvo 3 meses, 3 días, 3 semanas o 3 años? Es un detalle que nos daría igual. Lo que nos importa es que la Virgen se puso en camino y fue a servir a su prima. Sin embargo, ese detallito es uno de los tantos que nos muestran la relación que existe entre estos dos textos. ¿Cuánto tiempo estuvo el Arca de la Alianza en la casa de Obed-Edom? 3 meses. El camino de Nazaret a En-Karim, donde vivía Santa Isabel, tiene la misma distancia que recorrió el arca en el pasaje que acabamos de leer, por la zona más pedregosa del lugar. ¿Qué dice Santa Isabel cuando escucha el saludo de María? ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor? ¿No nos recordaron las palabras de David? ¿De dónde a mí que venga el arca de Dios a mi casa? Y no solo esto, cuando oyó el saludo de la Virgen, San Juan Bautista dio saltos de júbilo y alegría en el vientre de Santa Isabel. Los mismos saltos de júbilo que son descritos con palabras similares en el libro de Samuel, cuando David va por el arca. ¿Los convencí? María es el arca de la nueva alianza. Y así como Jeremías nos dijo que el arca reaparecerá al final con toda la gloria de Dios, así también el día de hoy y con esta charla que estamos compartiendo, yo quiero que nos quedemos con el mensaje de que debemos llenarnos de júbilo, porque María, no me atrevo a decir reaparecerá, sino más bien reinará, con toda la gloria que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le concedan como reina que es. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Les dije que esta historia empezó cuando tuve que ir a Guadalajara a dar un retiro. Di ese retiro la primera vez, me salí del guión de lo que tenemos escrito en nuestros libritos del retiro, y el Señor me permitió en ese rato comprender en mi corazón, no fue nada extraordinario, pero comprender lo que era el triunfo prometido por la Virgen María, el triunfo de su Inmaculado Corazón, el reino del corazón de Cristo. Y como les contaba antes de empezar, fue tanto el gozo y la alegría, no solo que experimenté yo, sino todos los que estábamos en ese retiro, que cuando terminó, realmente es que fue algo impresionante, todo el mundo se abrazaba, lloraban de alegría, ¿no? De estar unidos en esa petición, ven Señor Jesús. Y muchos se me acercaban y me decían, Ana, este mensaje lo tienes que llevar, lo tiene que saber todo el mundo, tenemos que rezar para que ya venga ese reino. Y me pidieron que les vuelva a dar la charla, pero había un problema. Y es que en ese momento fue como algo tan del Señor, algo que yo no había preparado, que cuando como que volví a aterrizar, no me acordaba nada de lo que había dicho. Tenía en el alma ese gozo, esa alegría, esa paz, pero el contenido de lo que había hablado en esa charla no me acordaba para nada. Pasaron unos meses, un par de meses, y regresé a otra misión, ahí mismo en Guadalajara. Y los que habían acudido a ese retiro me pidieron que les dé la charla del triunfo del corazón inmaculado de María, la que habíamos tenido en el retiro. Yo me puse a preparar esta charla, pero siempre que la preparaba me iba por las ramas y terminaba hablando de alguna otra cosa. Tenía preparada una serie de conferencias que iba a dar a lo largo de una semana en una parroquia, y la conferencia de apertura era esta sobre el triunfo del corazón inmaculado. Esta primera conferencia, me acuerdo claramente, era un día martes. Era el viernes previo y yo todavía no tenía el contenido de la conferencia. Me encontraba de viaje con mi familia de allá de Guadalajara. Y la noche del viernes
No me fui con ellos a cenar o a lo que fueran, porque era el único momento que iba a tener para sentarme, silenciarme, ponerme en oración y escribir la charla del triunfo del corazón de Inmaculada María. Estaba en un hotel de Querétaro, no tenía ninguna imagen de la Virgen, no tenía un altarcito, no tenía nada. Me senté en un escritorio, saqué mi crucifijo y me puse en oración. Y le dije, Señor, bueno, muéstrame qué es lo que me mostraste en aquella ocasión. ¿En qué consiste el triunfo del Inmaculado Corazón de tu Madre? Y entonces en mi corazón volvieron a resonar estas palabras. Contemple el Arca de la Alianza. Me acordaba que cuando estuve en la Basílica de Guadalupe, cuando llegué en ese viaje, ese día en el que tuve solo una horita entre la conexión y corrí a la Basílica, ya habían resonado en mi corazón esas palabras y me había quedado contemplando el cuadro. Pues en ese momento, en ese cuarto de hotel, cuando volví a sentir Contemple el Arca de la Alianza, pues no tenía ningún cuadro de la Virgen, saqué mi teléfono y lo que hice fue buscar en imágenes de Google Tilma de Guadalupe. El momento en el que veo la imagen, me pasó lo siguiente. Todo lo que les voy a decir fue en un solo golpe de vista. Vi la imagen y el momento de ver la imagen, mi corazón comprendió lo siguiente. Lo primero que vi fue esta esquina del cuadro que está como bastante deteriorada. Y entonces, al contemplarla, vi el ayate es la tela de San Juan Diego. Sabemos que la Virgen de Guadalupe no es un cuadro pintado. La Virgen de Guadalupe es uno de los mayores milagros que ha habido en la historia, porque la Virgen se encuentra viva en el ayate de San Juan Diego. No sé si recuerdan la historia. La Virgen le manda a San Juan Diego a que le construya una casita y el obispo no le cree. Le pide una señal y la Virgen le manda a San Juan Diego a recoger un montón de rosas que aparecen ahí milagrosamente y él las recoge en su ayate. Y el momento que va ante el obispo, suelta las flores y se dibuja en ese momento. No es que soltó las flores y descubrieron un dibujo. En ese momento, frente a todos los presentes, se dibuja la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Tan es así el milagro que en los ojos de la Virgen se puede ver reflejada, con estudios que recién han hecho desde el siglo XX, ¿no? Se pueden ver reflejados a todas las personas que se encontraban en ese momento en la sala. Cuando veo esta esquina, veo la yata de San Juan Diego y pienso en esa tela, que es una tela tan ruda, tan rústica, que no debería durar a lo mucho 50 años. A los 100 no llega. Y sin embargo vamos ya al 500 aniversario del milagro de Guadalupe. Y entonces al ver esa partecita del ayate, inmediatamente mi corazón vio la madera de acacia, sencilla e imperecedera. Enseguida mi mirada fue a todas las partes doradas del cuadro y recordé la primera vez que estuve en la basílica. Es la única vez que me ha pasado, no sé si habrá sido un efecto de la luz o qué es lo que pasó ese día, pero me acuerdo que lo que a mí más me impresionó la primera vez que pasé en las bandas frente al cuadro es que me parecía que todos los detalles dorados estaban hechos como en pan de oro. ¿Han visto la diferencia entre el pigmento y el pan de oro? ¿No? Esto tiene pintura dorada, es un pigmento dorado, pero no se ve metálico, se ve pintura. Cuando vemos pan de oro es como ese efecto del metal, ¿cierto? Bueno, pues así yo vi a la Virgen de Guadalupe la primera vez. La vi cubierta como de este pan de oro. Y ese día en el hotel, cuando veo la imagen, vino a mi corazón como ese regalo que tuve ese día. Sería efecto del sol, sería que el Señor así lo quiso en ese momento, pero vino a mi corazón esa imagen de la Virgen de Guadalupe bañada en oro, como el Arca de la Alianza, cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Mis ojos se dirigen entonces, digo entonces como que hubiera sido una secuencia de actos, pero como les digo, todo esto fue de una sola vista. Mis ojos se dirigen entonces a este querubín que sostiene de alguna manera a Nuestra Señora y hace como un todo con la luna. Y no puedo dejar de pensar entonces
en las alas de estos querubines, que forman esta luna, que en el centro tenía el oráculo, el lugar santísimo donde se encontraba la presencia de Dios. La cinta nos dice que está embarazada, y bajo la cinta, si quieren luego pueden pasar a ver aquí con más detalle el cuadro, se encuentra una flor de 4 pétalos, que es muy importante para la cultura azteca, y que es por la cual ellos supieron que no solo estaba embarazada, sino que estaba embarazada del mismo Dios. Y después de eso, me fijo en este como halo que tiene alrededor la Virgen, los rayos de sol y esta especie de luz que la rodea. Yo ya me había preguntado alguna vez qué significaba. Como pudieron ver ahí en el stand, hago muñequitos tejidos. Alguna vez me mandaron a hacer una Virgen de Guadalupe y me costó horrores hacerle esa cosa alrededor. Y entonces ya ahí me había planteado alguna vez, ¿por qué la Virgen de Guadalupe tendrá esta cosa? Me van a decir el sol. Relativo. Si a mí me dicen que dibuje un sol, pues hago un circulito con un montón de líneas y no necesito rodearlo de una especie de luz. Es decir, si solo nos hubieran puesto los rayos, con el resplandor que sale de atrás, ya se habría entendido que era el sol. Entonces, ¿qué es esto que rodea a la Virgen? Al ver todo esto en ese cuarto de hotel, mi corazón ve el halo de luz, pero en lugar de ver solo un halo de luz, ve la Shekinah, la nube luminosa que da luz en la noche, representada por el manto y sus estrellas. La nube que es sombra y protección durante el día ante lo que viene de fuera. Si se fijan, el cuadro está deteriorado alrededor, pero nada entra donde está la Virgen. Esta interpretación de la tilma de Guadalupe como el arca de la nueva alianza llegó de una manera tan profunda que para mí es difícil ponerla en palabras. Todo esto que pasó realmente en un abrir y cerrar de ojos, porque fue ver la imagen y comprenderlo, caló en mi corazón tan hondo que me puse como el rey David, a dar pero es que saltos de júbilo. O sea, así como loquita empecé a saltar en el cuarto de hotel, solo gritaba y decía, es que encontré el arca de la alianza. Ni Etiopía, ni Indiana Jones, ni... El arca de la alianza está en México. El arca de la alianza es la Virgen. Y la Virgen está viva en la tilma de Guadalupe. Pregúntenle a cualquier mexicano. La Virgen vive en Ciudad de México. Se pasea por ahí, tiene sus jardines, le gusta pasearse por ahí. Ha ido a Fátima, a Lourdes, a Quita, tantos lugares donde se ha aparecido. ¿Pero dónde vive? Pues vive en México. La Virgen de Guadalupe es el arca de la alianza. Y sus custodios no son los etíopes, son los mexicanos. Así que más les vale a nuestros hermanos mexicanos cuidárnosla bien. Les voy a dejar el cuadro para que luego, si quieran, pueden acercarse a ver con mayor detalle todo. Ese día le llamé a mi mamá, eso, con una alegría que no podía contener ante una verdad que no la había puesto en mi cabeza, sino que había llegado a mi corazón. Mi mami ese día dijo ya se le cayó la última tuerca que le quedaba, porque yo solo gritaba, mami, encontré el arca de la alianza, es que la Virgen de Guadalupe, es que está viva, es que... El día que mi mamá escuchó la charla le veía llorando y al final, y después se me acercó, me abrazó y me dijo, cuéntale a Indiana Jones que encontraste el arca de la alianza. Cuando regresé de ese viaje y de este descubrimiento tan hermoso y que me llena tanto de alegría el corazón, mi papi fue a recogerme del aeropuerto y me recibió contándome algo que creo que también nos marcaría como familia, como Hospital de Almas, y creo que nos tiene que marcar a todos como ecuatorianos. Y es que quiero contarles que esto que pasa en México, este fenómeno de tener a la Virgen viva y real en una imagen, no solo ocurre en México, sino que también pasa aquí en Ecuador.
Esto ya se lo había escuchado una vez a un sacerdote que sabe mucho del tema y que hace años atrás, un día que compartíamos con él, con Mauri, nos había dicho, hay un fenómeno que solo ha ocurrido en 2 lugares del mundo. La presencia viva y real de María Santísima. Hablamos de la tilma de Guadalupe, pero tengo que hablarles también de este milagro poco conocido, pero tan cierto como el milagro guadalupano. Casi digo aquí en nuestra ciudad de Quito, pero me acabo de acordar que no estoy en Quito. Aquícito, en nuestra ciudad de Quito. El Real Monasterio de la Limpia Concepción en Quito. Este monasterio de clausura, perteneciente a la Orden de las Concepcionistas Franciscanas, es el primer convento de clausura femenino en toda América. O sea, que de por sí ya es un monasterio importantísimo. Importantísimo y además amadísimo, amadísimo por nuestro Señor. Tan amado que en la última cena lo llevaba ya en su corazón. No sé si se acuerdan de San Juan Evangelista. Siempre digo hay que hacerse amigos de San Juan Evangelista. Porque a este apóstol le gusta hacer una travesura. Cuando tiene amigos muy íntimos, le gusta llevárselos místicamente al momento de la última cena. E invitarlos a arrimar junto con él la cabeza en el corazón de nuestro Señor. ¿Se acuerdan que San Juan apoyó su cabeza en el pecho de Cristo? Pues habrá escuchado los latidos de su corazón. Este regalo se lo dio a una de las monjitas fundadoras, una de las 7 fundadoras del monasterio de la Limpia Concepción, Sor Magdalena de San Juan. Juan Evangelista, durante un éxtasis que tuvieron comunitariamente las 7 fundadoras, y en los que cada cual tuvo una visión diferente, se llevó místicamente a Sor Magdalena de San Juan, muy amiga suya, al momento de la última cena. Y a Sor Magdalena le fue revelado todo aquello que nuestro Señor Jesús llevaba en ese momento, el momento de mayor amor de la historia. Jesús que se estaba volviendo pan, Jesús que estaba dejando la Eucaristía, Jesús que estaba instituyendo el sacerdocio. En ese momento, una de las cosas que Jesús llevaba y veía en su corazón era este monasterio. Es que a mí se me pone la piel de gallina cada vez que lo cuento. Me parece impresionante. Decir, hace 2000 años, el Señor estaba viendo una iglesita en mi ciudad. Este convento tiene algunas promesas. Entre ellas, la Virgen ha dicho que este convento se sostendrá hasta el fin del mundo y que este convento sostendrá la fe católica hasta el fin del mundo. Y también existe la promesa de que en todas las generaciones habrán religiosas santas allí. Y eso nos compromete a rezar siempre y mucho por nuestras hermanas concepcionistas franciscanas, porque todas están llamadas a un alto grado de santidad, por petición expresa de la Santísima Virgen María. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en ese monasterio Nuestra Señora se apareció. Estas apariciones están aprobadas por si acaso. Nuestra Señora se apareció bajo la advocación del Buen Suceso a una de las monjitas fundadoras. Bueno, esta monjita en realidad llegó siendo niña, no fundadora. Sor Mariana de Jesús Torres, una española que con solo 13 años se echó la aventura de cruzarse el océano para venir a fundar este primer monasterio de clausura femenina. Sor Mariana de Jesús Torres es una monjita de una vida realmente admirable, es venerable, no ha sido beatificada todavía, es decir, no es santa, no es nuestra Santa Marianita. Santa Marianita de Jesús, de hecho, se llama Marianita por Sor Mariana. Sor Mariana era un poco mayor y tenía ya tanta fama de santidad esta monja, que nos cuenta su biografía, que se puso de moda ponerles a todos los niños en Quito de esa época, toditos se llamaban Mariano o Mariana, porque todas las madres querían que lleguen a la santidad que tenía esta monja. De hecho, Santa Marianita es de esta generación de niños. Sor Mariana predijo
que esta primera santa ecuatoriana estaría en su funeral. Y así fue. Siendo poco más que una adolescente, Santa Marianita de Jesús Paredes estuvo en el funeral, tercer funeral, porque Sor Mariana de Jesús Torres se murió 3 veces. Tiene una vida realmente impresionante. 3 veces, la tercera fue ya la vencida. Estoy en eso, ahora el 7 de febrero voy a dar una charla en Quito sobre Sor Mariana y la Virgen del Buen Suceso. También se las ofrezco para aquí, para Ibarra, cuando quieran, porque es otro de los mensajes que estamos llamados a difundir. Bueno, esta monjita, que siempre tuvo experiencias místicas, Sor Mariana de Jesús Torres y Ochoa, se le aparece a nuestra madre como la advocación del buen suceso, vestida con el traje de las conceptas, báculo y llaves en una mano, el niño Jesús en la otra, coronada, se presenta como la abadesa del convento. Y en una de las apariciones, el 2 de febrero de 1594, la Virgen le pide a Sor Mariana que mande a esculpir una talla, una figura, tal como la estaba viendo en ese momento. Sor Mariana le dice que es imposible, que tanta belleza no puede ser plasmada aquí en la tierra. Pero la Virgen le dice que no se preocupe, que el cielo mismo se va a encargar. Y que tiene que ser exactamente igual como la ve, incluso de la misma medida. Y para eso le manda que se saque su cíngulo, el cinturoncito que tienen las monjitas, que se saque el cíngulo y que la mida. Sor Mariana dice, ¿cómo voy a ser yo digna de medir a mi Madre Santísima? Yo no puedo acercarme. Y entonces la Virgen, conmovida con la humildad de Sor Mariana, dice, ok, tú lo sostienes en el pie, que yo me mido solita. Le pasa la otra punta del cíngulo al niño Jesús, y es el niño Jesús quien mide a su madre. Es más, hay un detalle, el cíngulo era un poco pequeño, y entonces el niño lo estiró, y tuvieron así la medida exacta de nuestra Madre Santísima. Este cíngulo fue un cíngulo que hizo muchos milagros, realizó muchas curaciones. Hace no mucho le pregunté a la actual superiora del convento qué pasó con el cíngulo y me dijo que ese cíngulo lo hacían peregrinar a los enfermos y en una de esas le hicieron miau y ya no volvió el cíngulo. Bueno, ¿cómo hacer una talla, una imagen de tal belleza? Nuestra madre le dice que solo hay un hijo suyo digno de llevar a cabo esta tarea, Don Francisco del Castillo, un hombre muy piadoso, escultor, casado con sus hijos, que murió con fama de santidad también. Le hacen el encargo a don Francisco del Castillo, quien se siente indignísimo de tener semejante tarea. Y cuando las monjas le quieren pagar, él les dice que ni hablar, o sea, que solo haber hecho a nuestra madre ya es para él el mayor pago que podía recibir. Y se pone en acción a tallar la imagen de nuestra madre, para lo cual piden permiso, no para que él haga su taller, sino para que sea él quien vaya al convento. Y en el coro alto, cuando entramos a la iglesia de la Inmaculada Concepción en Quito, el coro alto es el que se encuentra en la parte de atrás. Si estamos viendo hacia el altar y nos damos vuelta, en la parte de arriba, atrás vamos a ver unas rejas, porque es un convento de clausura. Pues ahí arriba se encuentra el coro alto, donde rezan las hermanas la liturgia de las horas. En el coro alto fue donde don Francisco del Castillo estuvo trabajando, con permiso del obispo, la imagen de nuestra madre, en profunda oración, incluso con ayunos. Fue una imagen que fue hecha con muchísima piedad, con muchísimo amor. Cuando la imagen estaba terminada, Francisco del Castillo quiso ir a comprar pinturas de la mejor calidad para poder pintar su cara. La Virgen tiene tanto las facciones como la pintura, toda su arte es muy característica de la escuela quiteña. Cuando don Francisco se va a buscar las pinturas, es cuando se da el milagro de la Virgen del Buen Suceso. Se había previsto que la imagen esté terminada para el 2 de febrero del año 1611. Si se fijan, el 2 de febrero es una fecha característica de esta imagen porque es el día de la purificación y la Candelaria. Y la Virgen se presenta como Santa María del Buen Suceso y la Purificación y Candelaria. Es decir, que esa es su fiesta, estamos en la novena. En poquitos días vamos a festejar a nuestra Madre del Buen Suceso.
Estaba previsto que la Virgen esté terminada y se la inaugure ese día. Y pues unos días antes, un par de semanas antes, el 16 de enero de 1611, habiendo don Francisco partido al norte a buscar los pigmentos, cuentan no solo las crónicas del monasterio, sino las crónicas de la ciudad de Quito. Esto está documentado en la historia de nuestra ciudad. Que durante toda la noche el pueblo quiteño fue testigo de rayos de luz dorada que salían por las ventanas del coro alto del monasterio de la Limpia Concepción. Cuando entran las monjas en la mañana a hacer su oración, a rezar el oficio, encuentran a Sor Mariana de Jesús Torres de rodillas en éxtasis. Y ella es la que les cuenta lo que pasó durante la noche. La imagen no estaba terminada la pintura de la cara. Y al acudir Sor Mariana al coro alto, ve que descienden los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, y junto con San Francisco de Asís, terminan la cara de la imagen. Cuando don Francisco del Castillo ve la imagen, él dice que no solo es la pintura, que las facciones de la Virgen no son como él las talló. Y es así como esta imagen milagrosa es una imagen hecha por el cielo. Les decía que existe un factor común entre la Virgen de Guadalupe y una imagen aquí en el Ecuador, pues es la imagen del Buen Suceso. La Virgen se lo manifestó a Sor Mariana de Jesús Torres, que ella se encontraría en esa imagen, se encontraría viva en esa imagen. Hay muchas anécdotas muy bonitas sobre la Virgen, he oído varias de primera mano, incluso alguna vez que la abadesa anterior me contaba que a veces el filo del vestido de nuestra madre amanece todo sucio, porque claro, es la abadesa, sale por las noches a pasearse por los pasillos de su convento. ¿Verdad? Leyenda. No solo son las monjitas las que han tenido experiencias que muestran la presencia real de nuestra madre en la imagen del Buen Suceso. De hecho, en 1941 se documenta lo que se conoce como el milagro del 41. El 5 de julio de 1941 se declara la guerra peruano-ecuatoriana, para variar, peleando con nuestros hermanitos del Perú. Y entonces el obispo de Quito pide que se haga desde el 24 de julio una novena a la Virgen pidiendo por la paz. En el convento de la Inmaculada Concepción se toma al pie de la letra la petición del obispo y pues se expone a la Virgen siempre está oculta en el coro alto de la iglesia. En esta ocasión se expone a la Virgen en el presbiterio para que la gente pueda acudir a la novena, al triduo, perdón. Y el tercer día del triduo, el 27 de julio de 1941, ante 30,000 testigos, los ojos de la Virgen cobran vida. Y durante 24 horas Nuestra Señora estuvo mirando a los fieles, mirando al cielo y pestañeando. Sabemos de un milagro parecido que ocurrió en el Colegio San Gabriel de Quito, la Dolorosa. A mí me sorprende que este mismo milagro que ocurrió con la Virgen del Buen Suceso sea tan poco conocido, cuando fueron mucho más los testigos que lo documentaron. No le quito ni un mérito al de la Dolorosa, ¿no? Solamente me llama la atención que yo por lo menos hasta hace muy poco no sabía del milagro del 41. Este milagro igual no solo está documentado en el convento y por algunas personas piadosas de la época, sino que está documentado en la historia de la ciudad, porque fue publicado en todos los diarios más importantes de la época. Aquí pueden ver la lista y con su fecha de publicación, El Comercio, El Universo, El Telégrafo. Y estas son fotos originales de los diarios que cuentan el milagro del 41, que certifica que nuestra madre está en esa imagen. Voy terminando porque ya con esto nos vamos al almuerzo y luego volvemos para la segunda parte. Les contaba que después de que descubrí el Arca de la Alianza en México, regresé y en el aeropuerto fue a recogerme mi papá.
y me recibía, no sé, de una manera como muy, no encuentro la palabra, como quizá muy solemne, muy sentida. Me dijo que me quería contar algo muy especial que les había pasado con mi mami. Era el mes de mayo. A la Virgen del Buen Suceso la exponen 2 veces al año, en mayo y en octubre. Bueno, 3, ahora en la novena y para su fiesta también, pero durante un mes completo la Virgen está expuesta en mayo, mes de la Madre, y en octubre, mes del Rosario. Esto era mayo, y mis papis, que le tienen mucha devoción, habían estado acudiendo de vez en cuando a la misa de las 10:30 de la mañana ahí en la iglesia de la Concepción. Me cuenta mi papá que un día al terminar la misa se acercan al presbiterio hasta antes de esa como baranda que hay, porque no se puede pasar, y se ponen de rodillas a rezar frente a la Virgen del Buen Suceso. Cuando en eso mi mamá se pone a llorar y le dice, mire, mire. Y ante la vista de los dos, la imagen empieza a cambiar su rostro, volviéndose humana. Cuando vemos la imagen de la Virgen del Buen Suceso, yo siempre digo, la mamá no es muy fotogénica, no le gusta que le tomen fotos. No sale muy bonita. Se los digo porque he tenido la gran bendición de estar algunas veces frente a la imagen. De hecho, la última vez, que fue hace unas pocas semanas, cuando me arrodillé frente a ella, ni siquiera pude rezar. Porque era tan bella, tan bella, tan bella. Yo nunca he visto una belleza igual. Solo no podía dejar de contemplarla, ni siquiera le podía eso, no podía ni rezar, ni hablar, solo me salía suspirar y decirles que qué hermosa eres. Aunque reconozco que no siempre la he visto así. La imagen a veces se muestra viva, a veces no, a veces es una talla más de la iglesia de la Concepción, de la escuela quiteña. Regordeta, chapudita, cachetona y chinita, medio seria. Hemos sido testigos también. Esta historia la sabía, creía que era leyenda hasta que ya me empezó a pasar varias veces. Que dicen que cuando está contenta se pone chapuda, chapuda. Y cuando está triste, pálida, 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 pálida. Una vez que entramos con otras 2 personas del Hospital de Almas, llegamos y estaba muy pálida. Ninguna habíamos comentado este hecho, ni siquiera yo sabía si es que era verdad o no, solo lo había escuchado comentar. Y sí es verdad que la había visto de distintos colores, pero siempre lo atribuía a la luz del lugar. Ese día estaba súper pálida y entonces la superiora nos dice, ¿no quieren subir a darle un abrazo? Ya se imaginan la emoción. Subimos corriendo y bien agarradas del manto de nuestra madre por la parte de atrás de la imagen. Y el rato que bajamos, es que si podía estar en llamas su cara, o sea, era de un rojo que parecía que iba a reventar. Yo para mis adentros solo pensé, qué bandida, solo querías un abrazo, ¿no? Y cuando salimos, las otras 2 lo comentaron en voz alta. ¿Vieron que cambió de color la Virgen? Nuestra madre a veces se presenta, ¿por qué? No lo sé. Tal vez para dejar ciertos testigos que podamos contar nuestra experiencia, contar que ella está ahí. A mis papis les pasó y días después hablaron con el Sebas. Le contaron lo que les había pasado y el Sebas les sorprendió diciéndoles que no eran los únicos, que estando en oración después de la misa, ante sus ojos pudo ver cómo nuestra madre tomaba forma humana. Pero un poco más atrevido que mis papis, aquí mi amigo se atrevió a pedirle permiso a la Virgen para tomarle una foto. Así era la Virgen normal, así es la Virgen normal. Y así es cuando empieza a perfilarse. Sus mejillas se van perfilando, lo mismo que su nariz, y su cara toma una expresión humana.
viendo el atrevimiento del Sebas. Al poco tiempo mi mamá fue también con su cámara. Y también le pidió permiso a la madre para tomarle una foto. Esta foto está tomada con segundos de diferencia. Creo que es bastante evidente el cambio en el rostro, tomado exactamente desde el mismo ángulo. Nuestra Madre Santísima está viva. Es el Arca de la Nueva Alianza en la Basílica de Guadalupe. Y está viva, y es el Arca de la Nueva Alianza en la imagen del Buen Suceso, aquí en nuestro país, en el convento de las Hermanas Conceptas, en Quito. Madre Mariana de Jesús Torres se encuentra en proceso de beatificación. A ella misma le fue predicho que no sería santa hasta el siglo XX por petición de ella. El Señor le mostró el grado de gloria al que llegaría. Era de una santidad impresionante. Y ella en su humildad le pidió al Señor que no llegara a la gloria, sino que no la conocieran. Y el Señor se lo concedió. Pero le dijo que a partir del siglo XX empezará a ser conocida. Tanto ella como las revelaciones, los mensajes y profecías de nuestra Madre del Buen Suceso. Llegaría el momento en el que estos mensajes tendrían que ser difundidos. Momento marcado además por un acontecimiento específico. El convento que había dejado de estar bajo el mando de los franciscanos volvería a estar bajo su tutela. Y ese momento ya llegó. Es por eso que nos urge difundir este mensaje. Nuestra Madre no solo está en el cielo, también ha bajado a la tierra y se encuentra aquí, en la Ciudad de México, y escondida en el coro alto de la Iglesia de las Conceptas. Hasta el 2 de febrero la podemos ir a ver porque está expuesta al público en el presbiterio.